gracias a todos. Bienvenidos a esta videoconferencia interactiva con valor curricular. El tema de hoy es vigilancia por laboratorio y tenemos a grandes panelistas y tenemos el honor en la Escuela de Salud Pública de México de tenerlos con esta conferencia. Y solo para recordarles a todos que las videoconferencias son espacios académicos para la discusión de temas de actualidad en la que nuestros profesores, investigadores y colaboradores comparten resultados de sus propuestas, investigaciones en torno a la salud pública, así como para dar difusión a nuevos cursos dentro de nuestro programa de educación continua. Y también es una manera de generar comunidad académica, interactuar con colegas de otras latitudes y disciplinas para el desarrollo del pensamiento. Entonces, sin más, vamos a darle la bienvenida, como decía, al maestro Juan Francisco Román Pedrosa, que nos dará la conferencia de hoy, que, como comentaba, es Vigilancia por Laboratorio. Y también la doctora Celia Alpuche Aranda, que finalmente hará comentarios sobre la misma. Voy a leer la cápsula biográfica de ambos ponentes para ya dar inicio a esta conferencia. Tenemos el gusto con el maestro Juan Francisco Román, que él es el egresado de la licenciatura de médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM y es especialista en salud pública y medicina preventiva. Maestro en salud pública en epidemiología por la Escuela de Salud Pública de México, es egresado de la especialidad de análisis de inteligencia para la seguridad nacional y egresado del programa certificado en epidemiología para gestores de salud de Johns Hopkins. En la Secretaría de Salud ha fungido como coordinador de sistemas de información en la ciencia y también coordinador de vigilancia por laboratorio y apoyo en el INDRE. Actualmente es apoyo técnico de enlace al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos del INDRE. Durante la pandemia de COVID-19, fue asignado adicionalmente también al módulo de vigilancia por laboratorio en el grupo de trabajo de la sala de crisis en la Dirección General de Epidemiología. Y además, cabe destacar que es uno de nuestros egresados destacados de la Escuela de Salud Pública de México y que nos da muchísimo gusto tenerlo en esta sesión. Muchas gracias, maestro. Y bueno, también para continuar, voy a leer brevemente, y digo brevemente porque es una amplia experiencia la de la doctora Alpuche y solo voy a leer una parte de lo que ella es. Ella es una médica infectóloga, pediatra, investigadora y profesora mexicana. Realizó sus estudios a nivel licenciatura por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es especialista en pediatría e infectología pediátrica por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán y el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Asimismo, realizó la maestría y doctorado en ciencias médicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó un postdoctorado en la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General de Massachusetts. Y también biología celular en la Escuela de Medicina de Harvard. Ha fungido como presidenta del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos INDRE y a partir de 2012 y hasta 2014 fue presidenta de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica. Actualmente es investigadora a nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Nacional de Medicina y directora general del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, CISEI en el INSP. También cuenta con 70 artículos científicos y 22 libros y o capítulos publicados donde se destacan los temas de epidemiología molecular, infecciones nosocomiales y métodos diagnósticos de las infecciones virales. En 2020 se le integró como parte del grupo de científicos involucrados en el proceso de reflexión técnica de respuesta ante la emergencia de COVID en México. Y bueno, pues es una de las investigadoras más reconocidas y connotadas en el área e impulsora de jóvenes promesas en la salud pública.
y además un ejemplo de compromiso en la población mexicana. Pues muchísimas gracias, es un honor para nosotros tenerlos aquí. Adelante, maestro, con su conferencia. Gracias. Por cuestiones de tiempo vamos a iniciar con la doctora Celia. Buenos días, muchísimas gracias al maestro Juan Francisco Román Pedrosa, obviamente al Instituto Nacional de Salud Pública, a Janet, por la oportunidad de estar con ustedes platicándoles sobre un tema que es para mí muy importante. ¿Están viendo la presentación? Porque... Hola, maestra. No, no lo estamos visualizando. Si nos ayuda, por favor. Es que cuando le pongo, se va. Permítame, un segundito. Una opción es compartir todo el escritorio. Ya está, ya está. Listo. Ya está. Ahora sí. Adelante, gracias. Sí. De un tema que pues a partir del 2007 se convirtió en prioritario para mí, que me enseñó mucho cuando estuve trabajando en el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia, y que fue pues una experiencia no solo profesional, sino de vida para mí. Y que entendí mucho de la importancia de lo que es el diagnóstico por laboratorio, particularmente con el enfoque de la salud pública, que a veces no se dimensiona la importancia que tiene el laboratorio y que no es nada más un complemento, sino que es parte esencial y básica de la vigilancia epidemiológica y que por lo tanto es elemental para la toma de decisiones y la orientación de los programas de prevención y control tan importantes dentro de lo que es el contexto de la salud pública. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en esta presentación, que es hablar de lo que son los laboratorios de salud pública, la importancia de estos. Y en esta primera parte, en mi presentación de esta primera hora, lo que voy a hacer es precisamente enfocar los conceptos de esta importancia y los conceptos más elementales que se tienen que tomar en cuenta del papel del laboratorio dentro de la vigilancia epidemiológica tan necesaria para lo que es la salud pública. Entonces, es indispensable que empecemos recordando algunos conceptos que son claves. Cuando hay personal de atención médica o paramédica que trabaja en la atención clínica de una persona, es cuando esta persona llega a buscar atención, es porque ya tiene una alteración de sus condiciones de salud. Es decir, está enfermo, que algo tiene, alguna manifestación tiene, que está enfermo. Entonces, este personal en realidad está trabajando con una sola persona. Muy importante, muy necesario, es lo más oportuno que se pueda tener es necesario. Y lo que se trata con esta atención de esta persona es definir el problema de esa persona para otorgarle el mejor tratamiento a esa persona y resolverle el problema y las mejores condiciones para su pronta recuperación a esa persona. Es decir, está trabajando con una persona. En el caso de la salud pública, cuando lo vemos en el contexto general, es la ciencia para proteger, mejorar la salud de las personas y sus comunidades. Es decir, se van a hacer medidas, estrategias que promuevan la vida saludable, que permitan prevenir el que las personas se enfermen, que tengan lecciones, o que si se enferman se detecten lo antes posible para evitar mayores secuelas o la probabilidad de morir. Es decir, la salud pública también está atendiendo personas, pero está atendiéndolos a nivel poblacional. Es decir, sus clientes no son uno, son uno más uno más uno más uno más uno, muchos, y es proteger la salud de las poblaciones. Eso a veces en el contexto de la población general no se le da la importancia y la magnitud que se requiere y no se entiende el esfuerzo y la necesidad del impacto que se le tienen que meter estas medidas de salud pública, porque a final de cuentas en la calidad de vida de las personas, en el gasto, ¿sí? Y tiene un impacto muy grande el poder verlo con una visión holística para toda una población.
Ahora bien, los dos elementos no están disgregados, no están segmentados. Es muy importante la integración del trabajo de ambos ámbitos, ¿sí? Porque el poder conocer lo que está pasando en una persona más la otra, más la otra, más la otra, es necesario para que alimente toda esa información que se requiere ya analizarla de manera global para tomar una decisión que afecte a muchos y no a una sola persona. Es decir, se necesita la integración, la vinculación del trabajo en ambos ámbitos para que funcionen. En realidad no son ámbitos diferentes, solamente son una secuencia de lo que está ocurriendo. O sea, si hay una persona, dos, tres, muchas personas con alteración de sus condiciones de salud en una población, eso termina siendo un problema de salud pública que ya hay que abordarlo no solamente de uno en uno, sino de manera global. Entonces, esa sería una visión que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, cuando tenemos un abordaje de salud pública, ¿sí? Lo que tenemos que ver es todo el proceso. O sea, cuando nos enfrentamos, cuando vamos a hacer un abordaje de salud pública, primero tenemos que identificar cuál es el problema. Eso es, para eso se requiere la vigilancia, ¿sí? Después tenemos que identificar por qué está ocurriendo el problema y es la identificación de los riesgos asociados a ese problema. Y después vamos a definir qué necesitamos hacer para poder controlar ese problema, ¿sí? Y una vez que nosotros tenemos nuestra estrategia para mitigación y control, y no solo estoy hablando de los problemas agudos, sino esto puede ser hasta un problema de, o infeccioso, puede ser hasta un problema de crónico, de enfermedades crónicas, ¿sí? Hay que implementar la estrategia, operacionalizarla hacia abajo hasta donde se necesite y al mismo tiempo establecer medidas de evaluación para saber que lo que estamos haciendo y en lo que estamos invirtiendo está funcionando. Es decir, cómo lo estamos haciendo. Entonces, si nosotros vemos, el abordaje es identificar un problema y caminar para tener una respuesta, ¿sí? Y esto se traduce en que lo primero que tengo que hacer es identificar un riesgo y luego gestionar el riesgo. Y cuando estoy gestionando el riesgo, tengo que hacer evaluación, el impacto de lo que estoy haciendo, las lecciones aprendidas, saber si tengo que ir modificando. Entonces, esto es aplicable inclusive en lo que hacemos con cada individuo, para todo lo que tenemos que hacer, un diagnóstico de cualquier cosa, pero esto, acuerden, es con el impacto hacia la situación de salud, ¿sí? Entonces, cuando vemos la base científica en salud pública, bueno, todas las disciplinas podrían entrar. Podríamos irlas segmentando, atomizando, todo tipo, la ciencia básica aplicada, la investigación clínica, epidemiológica, etcétera. O sea, todo eso. Pero si lo vemos en grande, de lo que más se está utilizando en términos generales la salud pública para poder tener una prevención efectiva, ¿sí? Es obviamente la epidemiología, para poder tener vigilancia, monitoreo, poder saber qué está pasando, y la epidemiología tiene que tener un elemento objetivo, además, para confirmar lo que está ocurriendo, si existe una alteración o no, y es ahí donde entra el laboratorio. Y es el primer momento donde nosotros empezamos a ver que el laboratorio es una parte esencial y básica de la epidemiología y por lo tanto de la salud pública, como lo es ahora de la medicina clínica, ¿sí? Actualmente no podemos hacer vigilancia si no hay diferentes modelos, porque no se trata de contar casos nada más, sino tenemos que tener modelos para que podamos
analizar la información que se está generando en el ambiente y poder decirle a los tomadores de decisiones, mira, el problema es este, es de esta magnitud, está ocurriendo por esto, los riesgos son este y este y este, para que se desarrolle su estrategia. Y esto, y ahora no tenemos, sabemos que tenemos que tener el mejor desarrollo informático que nos apoye en estos tanto para estos datos que vienen, para las estadísticas en salud, como la información del laboratorio, para que puedan analizarse de la mejor manera y de la información que requerimos. Entonces, si vemos, la vigilancia epidemiológica se entiende como la observación sistemática y continuada de la frecuencia y distribución de los determinantes de los eventos de salud pública y sus tendencias en la población. Y obviamente esto tiene que ser armónico para que yo diga que A es igual al segundo A que estoy viendo y al tercer A que veo en otro y al cuarto A y así. Tiene que haber una armonización de los conceptos. Tiene que haber leyes, tiene que haber ordenanza, gobernabilidad, tiene que haber un marco legal dentro del Estado que garantice la operación. Para que todos nos sumemos a estos esfuerzos armónicos. Entonces, tiene dos componentes básicos. La medición sistemática, o sea, tengo que medirlo con un sistema, con un método, con una forma que armonice eso. Y una vez que tengo esos datos, poder hacer comparaciones e interpretaciones. O sea, porque contar datos y tenerlos ahí como un número X no me sirve de nada. Tengo que hacer interpretaciones. Entonces, las características de la vigilancia es que es continua y que es sistemática. No es aislada en el tiempo y además tiene que definir en qué región, en qué grupos, en qué cosas. Y obviamente el proceso de comparación es entre lo que se observa, lo que se espera o lo que se anticipa que debe de cambiar para que las cosas mejoren. Si nosotros vemos los objetivos de la vigilancia, y ahí vamos llegando a la parte de laboratorio, no crean que me estoy desviando, tenemos que detectar cambios agudos en la ocurrencia y distribución de las enfermedades, tenemos que identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y patrones del proceso salud-enfermedad en las poblaciones, tenemos que observar los cambios en los patrones de ocurrencia de los agentes y huéspedes para la presencia de enfermedad, tenemos que detectar cambios en las prácticas de salud, investigar y controlar enfermedades, planear programas de salud, evaluar las medidas de prevención y control. Ahora bien, para definir un evento de salud, sus tendencias y sus determinantes, primero debo definirlo y cuantificarlo. O sea, tengo que tener una idea de qué es lo que estoy buscando para decir, ok, ya lo encontré con certeza del 50%, 60%, 70%, 100%. Y además debo decir, ¿este problema es poco, moderado o mucho? No, debo de decir hasta donde sea posible cuánto está ocurriendo y cuál es el impacto que está teniendo en la población. Entonces, ahí es donde empezamos a ver la necesidad de poder hacer diagnóstico. Y cuando hablo diagnóstico de eventos de salud a través de la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que es la definición de la existencia o no de una enfermedad a partir de los signos y síntomas clínicos para determinar un padecimiento o condición clínica, auxiliándolos para ello, en caso necesario, de estudios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento. Entonces, hay un ejercicio en este diagnóstico que parte con personas que saben, que tienen conocimiento, que tienen experiencia y que lo pueden aplicar. Es decir, el diagnóstico clínico identifica una enfermedad, afección o lesión a partir de signos y síntomas. La historia clínica, cuando empezó, de qué características, fue poco, fue mucho, que apareció primero, que apareció después, y los datos epidemiológicos que son esenciales, es decir, ¿quién es? ¿Es un anciano? ¿Es un niño? ¿Tiene alguna enfermedad de base? ¿Viajó? ¿A dónde viajó? ¿Qué come? Que todo eso termina de darle forma.
y puedo, la persona que está haciendo este diagnóstico, pues, con la mayor probabilidad tiene dengue, ¿sí? O no, esto no es, ahorita prácticamente no hay dengue, y si estábamos en el 2015-16, esto es Zika o lo que sea. Sí, y ahora pues todo es COVID-19, ¿verdad? Entonces, ¿pero de qué depende esto? Depende del conocimiento y de la experiencia del personal médico que atiende a la persona, o sea, es decir, la capacidad del conocimiento que tiene esa persona, y eso sabemos que es muy variable. También de la capacidad y condiciones de la persona para explicar sus condiciones y antecedentes, y además tenemos que recordar que muchas enfermedades se parecen, y por eso ahora, en vez de hablar y decir, bueno, esto es dengue, esto es eso, hablamos de arbovirosis, y donde entran una serie de enfermedades específicas que pudieran estar relacionadas dentro de un síndrome, es decir, una serie de signos y síntomas muy parecidos. Y lo mismo con infección respiratoria aguda. Pues ahorita prácticamente la probabilidad de que tienes una infección respiratoria sea COVID es muy alta. Llegará un momento en que tenemos que competir cuando estos nichos se vuelvan a acomodar con influenza u otros virus respiratorios. Es decir, el diagnóstico clínico tiene una amplia sensibilidad, pero tiene una menor especificidad, ¿sí? Pero nos permite generar hipótesis. Entonces, cuando nosotros queremos medir un evento para poder tener una condición o análisis de salud completa, lo que queremos es primero entrar tempranamente con algo que tenga mucha sensibilidad y después ir afinándolo para que tenga especificidad. Y ojo, no es diferente de lo que ocurre en un diagnóstico clínico individual de persona a persona. Primero dices, tiene una infección respiratoria aguda, y tu mente va cerrando para decir cuál respiratoria aguda. Tiene una sinusitis, tiene una otitis, tiene una faringitis, no es más grave, tiene una neumonía, ¿qué tiene? Entonces, y bueno, ahora, ¿quién produce? Entonces empiezo a pensar para pensar qué tratamiento. Pero en el caso de la población, pues las medidas son de otro tipo. Entonces, cualquier elemento que me brinde mayor objetividad y mejore mi especificidad de mi diagnóstico es de gran ayuda, tanto para el aspecto individual como poder detectar elementos desde un punto de vista situacional. Entonces tenemos muchos elementos, ustedes lo saben, en la medicina, en la práctica de la medicina. Tenemos estudios de imágenes, tenemos exclusivas o combinadas, dinámicas funcionales de la persona, RX, las tomografías, las resonancias, las ecocardiografías, los electroencefalogramas, despierto, dormido, los electrocardiogramas con y sin esfuerzo, etcétera. Es decir, hay también técnicas ahora especializadas de visualización como endoscopía, inclusive para tratamiento, todo tipo de endoscopías, y se pueden tomar pedazos de tejido que se llaman biopsias, que nos permiten ver alteraciones de estos tejidos y agregarle a lo que ya teníamos como el diagnóstico clínico. En este caso, vamos aterrizando a lo que es el laboratorio. Laboratorios clínicos y laboratorios de salud pública lo que nos permiten es identificación de productos, por ejemplo, de metabolitos alterados, como incremento de los niveles de glucosa, alteración de la hemoglobina glucosilada, el incremento de triglicéridos, de colesterol, otros biomarcadores que podrían ser pues ahora sabemos que si la ferritina, que si otros marcadores de inflamación, proteína C reactiva, etcétera, etcétera, que pudieran estar alterados como ahora sabemos en los casos más agudos o que se están agravando de SARS-CoV-2. Y como esos muchísimos, el poder identificar algunos biomarcadores en las enfermedades reumatoideas, etcétera. O podemos inclusive hacer una medición directa o indirecta de la presencia de un agente etiológico en el caso de las enfermedades infecciosas. Directa es poder detectar al microorganismo o a sus productos proteicos o material genético, o indirecta a través de medir una respuesta inmune que se desencadene a través de las serologías, por ejemplo, de fase aguda, como es la detección de IgMs o la detección de IgGs en incremento de títulos de la fase aguda convalescencia, etcétera. Eso nos da datos objetivos, cuantificables,
de que ahí está pasando algo. Y eso mejora la especificidad y favorece la confirmación. Entonces, puedo agruparlo, el papel del laboratorio, por ejemplo, en la confirmación en la vigilancia epidemiológica. Ustedes tienen caso sospechoso, probable y confirmado. Pueden saber realmente cuál es la magnitud del problema, y lo estamos viendo en COVID-19 aquí en México, que hemos llegado a tener hasta 50-60% de positividad de las muestras que llegan con una definición de caso, termina siendo COVID-19. Y obviamente cuando baja la transmisión, también baja la positividad, es decir, terminamos cayendo a 10%, menos de 10%, 3%, etcétera. Es decir, bueno, hay muchas otras cosas que se le parecen, pero no, la circulación es muy baja. Y bueno, esto puede ir de muchas maneras, irlo confirmando para no confundirnos de lo que está pasando. O sea, no siempre las confirmaciones van a ser al 100%. Es muy difícil encontrar un 100% de posibilidades de confirmación. Algunas es posible más que otras, pero definitivamente el laboratorio nos está dando esa posibilidad de mejorar la especificidad y favorecer la confirmación. Entonces, si nosotros vemos lo que tenemos comparando lo que nos da el laboratorio clínico versus laboratorios de salud pública, entonces volvemos a lo mismo. La información que genera un laboratorio clínico, su objetivo principal es para una persona, es confirmarle a esa persona su diagnóstico y permite ofrecerle un tratamiento, y si existe, para su pronta recuperación. Es decir, es un enfoque individual. Entonces, lo que oferta un laboratorio clínico son pruebas de diagnóstico, algunas pruebas de referencia, depende del nivel y la estructura del mismo. Tiene una administración médica porque tiene contacto con los médicos clínicos, con estándares relacionados con la clínica, y puede participar también en investigación clínica y en entrenar también algún otro personal. Laboratorios clínicos, en el caso de microbiología, participan en los comités de control de infecciones de los hospitales, por ejemplo, porque es muy importante la visión del personal del laboratorio para entender qué está pasando cuando existen brotes, con bacterias que acaso ni siquiera son tan comunes y que a veces solo la gente del laboratorio entiende que les gusta la humedad, que por eso viven en ciertas condiciones, en los humidificadores, en los tubos de intubación o lo que sea. En el caso de los laboratorios de salud pública, la información permite identificar eventos de salud comunes a una población. O sea, cuando yo diseño lo que voy a hacer en mi marco analítico para un laboratorio, lo diseño con una visión de población. O sea, que lo que quiero impactar es ver lo que está pasando en la población. Y ahí entonces crecen estas atribuciones, como son pruebas de diagnóstico, pruebas de referencia, vigilancia y seguimiento, soporte de respuesta a emergencia, investigación aplicada, desarrollo y formación de la fuerza laboral. O sea, probablemente aquí no necesito saber en cada aislamiento que yo tenga si es la misma clona por campos pulsados o multilocus enzimáticos o secuencias genéticas, etcétera. A mí me interesa saber si es una bacteria que es susceptible, que es resistente, etcétera, para el tratamiento inmediato. Pero con fines de diseminación, con fines de visión epidemiológica y de control, tendré que ir desde el primer cultivo, desde la microbiología convencional hasta llegar a la genómica para entender mejor qué está pasando y cómo se está diseminando esto en la población. Cuando vemos las funciones básicas de los laboratorios de salud pública, déjame ver qué pasó acá, aquí está. Quien ha propuesto unas 11 funciones básicas de los laboratorios de salud pública es la Asociación de Laboratorios de Salud Pública de América del Norte, que prácticamente está en Estados Unidos y Canadá, pero que tiene una gran interrelación con todo el mundo. Está obviamente el CDC incluido en esto, los laboratorios estatales de salud pública de Estados Unidos, los canadienses de las diferentes provincias, y el INDRE, y alguna vez algunos integrantes de la red tuvimos la oportunidad
de asistir a algunas de sus reuniones y hemos tenido la invitación abierta para unirnos a esta Asociación de Laboratorios de Salud Pública, que es un intercambio académico muy importante. Si las vemos son actuar para proporcionar evidencia para la prevención y control de vigilancia de enfermedades, gestión de datos integrada, pruebas de referencia y muy especializadas, salud y protección ambiental, porque no necesariamente son solo de enfermedades establecidas en humanos, sino que pueden haber varios tipos de laboratorios de salud pública que en este caso en México lo vivimos entre la CAYAC y el INDRE y los laboratorios estatales de salud pública. La mitad hace vigilancia epidemiológica y la otra hace regulación sanitaria, donde hay algo de protección ambiental, seguridad alimentaria, que también se hace en regulación sanitaria, aquí en México, mejora y regulación de laboratorios. O sea, tienen que haber estándares que establezcan las buenas prácticas de un laboratorio, donde todos los integrantes de esta red deberían de llevar a cabo, y lo veremos en más detalle. Preparación y respuesta en salud pública esencial. Y creo que aquí, ahorita lo vamos a tocar, tenemos el ejemplo perfecto de lo que ha ocurrido ahora, y podemos comparar la situación de la pandemia de influenza con la pandemia de COVID-19, las respuestas de México en ambas situaciones, momentos muy diferentes, pero que es muy importante verlo para ver el papel que tiene este laboratorio. Investigación relacionada con la salud pública, también lo integraremos un poquito más adelante. Entrenamiento y educación, o sea, formar personal para este tipo de laboratorios, alianzas y comunicación que son totalmente importantes. Entonces, veamos un poco más de cada una de estas situaciones. Por ejemplo, en prevención y control y vigilancia de enfermedades es proporcionar datos analíticos precisos y de manera oportuna para que orienten los programas de prevención y control de enfermedades. O sea, necesitamos trabajar de la mano como pares, como socios, dentro de la vigilancia epidemiológica para dar la mejor información que va a ser utilizada por los programas para la prevención y control. Y aquí lo tenemos en todo. Tenemos en los programas, por ejemplo, de inmunizaciones, pues es muy importante seguir vigilando las actuales enfermedades prevenibles por vacunación que existen en México, las que ya se eliminaron y las que potencialmente pueden llegar para orientar estos programas. De manera, estamos hablando de una manera, por ejemplo, endémica. Lo que ocurre con la vigilancia de tuberculosis, tienes que tener programas de vigilancia, pero el laboratorio totalmente unido, porque es una clave, es una presa elemental para esto. ¿Qué decir de la vigilancia de influenza? Y creo que tenemos el perfecto ejemplo ahora en una situación de crisis de salud pública como SARS-CoV-2, que tanto se ha criticado, por ejemplo, la falta de pruebas suficientes y cosas así. Cuando, por ejemplo, en México, en influenza, aún con los mejores trabajo y esfuerzo que tuvimos en el país, pudimos hacer 250,000 PCRs en un año y para poder confirmar 75,000 o un poco más en un año. Y actualmente con COVID-19 pudimos hacer en un año pues más de 1,5 millones de pruebas. Sí, a año y medio tenemos más de 3 millones de pruebas. Entonces, esto es verdaderamente impresionante y la red de laboratorios en México, lo van a ver con más detalle con Paco, pero se incrementó hasta 30 veces su capacidad y eso es un esfuerzo enorme. Y si no lo hicimos en influenza no es porque no quisiéramos, es porque no teníamos nada. Apenas empezamos. En este momento tuvimos mucho más y eso lo podemos analizar después. Hay que hacer gestión de datos integrada, o sea, no es solamente hacer la prueba, hay que hacer toda la gestión de datos desde el registro de la muestra en el momento de la toma, en sus pasos y procesos hasta que llega al laboratorio, en su tránsito por el laboratorio, en su salida de los resultados, para que estos sean claros y tengan toda la información requerida para hacer un análisis de lo más adecuado en el modelo que se tenga que hacer
para que la información sea verídica. Es decir, no es fácil en el caso de los laboratorios de salud pública, porque son redes que van desde locales, jurisdiccionales, estatales o provinciales, como en algunos países, como se les llama en otros países, después suben a los federales, etcétera. Entonces, es quizá una de las cosas donde hemos estado teniendo algunas ventanas de oportunidad para mejorar en nuestras propias redes, para poder tener esta gestión de datos integrada, donde todos hablemos el mismo idioma informático, las mismas variables que se recolecten, para que fluya la información de la mejor manera y que sea verídica. Y esto nos lleva a que tenemos que tener una mejora continua de los sistemas de datos y gerencias de los laboratorios, que eso es clave en pruebas de referencia y especializadas, o sea, apoyar el diagnóstico y la vigilancia de casos inusuales y patógenos emergentes. Es decir, los laboratorios de salud pública no solamente tienen que tener sus técnicas para lo que ocurre todos los días, hay que establecer, validar y demostrar que se pueden buscar patógenos que no se encuentran en nuestra región, pero que pudieran llegar. Y entonces deberían ser los laboratorios de más alta referencia para que en caso de que esto exista, puedan llegar las muestras a tiempo y poder detectar algo que se está introduciendo a estos sitios. Y para esto hay que pertenecer a redes internacionales, y esto es mucho más complicado, pero lo tiene que hacer. Confirmar los resultados de las pruebas de laboratorio atípicas. Mire, algo que es muy común es el diagnóstico de sarampión, pero sabemos que a excepción del brote que tuvimos en el 2020, pues México está dentro de los países que ha eliminado sarampión. Tenemos técnicas serológicas que por años fueron el estándar de oro, las ELISAs normales, las de captura, se consideraba que una era mejor que otra, y nos decían la sensibilidad y especificidad es del 95%, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando la prevalencia de la enfermedad es diferente? En el caso de sarampión está eliminada, no hay, ¿sí? Entonces, si no hay, ¿qué es lo que vemos en las muestras que nos llegan de enfermedad febril exantemática? Es precisamente el 5% donde está fallando la sensibilidad y especificidad, es decir, las reacciones cruzadas. Entonces empezamos a ver que la gran mayoría de las muestras de enfermedad exantemática que nos estaban llegando al meter sarampión daban falsos positivos con otras enfermedades exantemáticas. No es porque la prueba sea mala en términos generales, sino porque la prueba depende de la prevalencia de la enfermedad. Y entonces hay que cambiar a unas pruebas que puedan detectar esto en etapas tempranas, no solamente con mayor sensibilidad, sino especificidad, y por eso se introducen las pruebas moleculares como el PCR en tiempo real, que en las etapas más tempranas nos permite no solamente identificar con mejor precisión la presencia de sarampión, sino que genotipo pudiera estar circulando, y eso ayuda mucho más al diagnóstico. Hay que decir que hay que evolucionar, pero no cada laboratorio clínico en cada hospital o en cada estado va a tener estas pruebas más específicas. Y por eso tiene que existir estas pirámides de referencia para poder en los laboratorios de salud pública tener toda esta gama de pruebas para poder realizarlos. También puede servir para verificar los resultados de otros laboratorios. Es decir, los laboratorios de referencia son muy importantes para poder garantizar la calidad, certificar que algo está haciendo. Tienes pruebas que pueden ser de escrutinio, que se realicen en los laboratorios locales, pero de ahí tiene que brincar hacia otro laboratorio para hacer una confirmación más exacta y acercarnos más a ese 100%. Es decir, es muy amplia la función de los laboratorios de salud pública, pero estas se reparten dependiendo del nivel de donde están funcionando estos laboratorios. Ya hablamos de que pueden haber salud y protección ambiental, o sea, laboratorios, hay que colaborar con socios para coordinar y garantizar análisis científico de muestras ambientales.
En algunos países hay laboratorios de referencia de salud pública de muestras ambientales, en otros no, se van concentrando en 2 o 3 tipos de laboratorios. A veces hay que hacer alianzas con instituciones de investigación para utilizarlos también en caso de que se necesite referencia. Seguridad alimentaria, pues es todo lo que hace, por ejemplo, con nosotros regulación sanitaria. La mejor y regulación del laboratorio es aseguramiento de la calidad. Veremos que esto es clave, y los laboratorios de referencia, los del más alto nivel, tienen que establecer las reglas del juego para que todos trabajemos en armonía bajo las buenas prácticas, tanto para los procesos en la calidad como bioseguridad, custodia, calidad de los datos, seguridad de los datos, a través de buenos sistemas informáticos gerenciales de laboratorio. Y lo mejor es que todos podamos hablar ese mismo idioma. Y obviamente el desarrollo de políticas públicas, porque en cuestión de laboratorio, son los laboratorios de salud pública los que van a desarrollar los estándares de laboratorio, los algoritmos diagnósticos, las bases para los sistemas de calidad, las prácticas de bioseguridad, los que van a hacer los vínculos con los otros diferentes laboratorios nacionales y en el extranjero. En preparación y respuesta en salud pública, pues ya les había dado la clave. Miren, la diferencia que ocurrió, por ejemplo, en SARS-CoV-2, en el caso de influenza, llegó, no sabíamos que lo teníamos, estaba en esta región del mundo, tuvimos que pedir apoyo a laboratorios colaboradores de influenza, como los Centros de Control de Enfermedades y el Laboratorio Nacional de Microbiología de Salud Pública de Canadá, por la poca infraestructura que teníamos en ese momento. La respuesta fue muy rápida, pero eso se atrasó unas 3 semanas en que pudiéramos detectar el nuevo virus por esa falta de infraestructura. En el caso de SARS-CoV-2 venía de lejos, el INDRE y los laboratorios estatales de salud pública eran otros en este momento, tenían todos infraestructura, personal capacitado para hacer pruebas moleculares. Desde antes que llegara el virus ya se tenía una técnica, se empezó a diseminar en todo el país, y eso hizo que un laboratorio estatal de salud pública lo pudiera detectar y mandar a confirmar al INDRE el primer caso, y que después se expandiera este diagnóstico hacia muchos laboratorios clínicos, que fue un gran acierto del INDRE el poder abrir esta evaluación comparativa. No es certificación, no es acreditación, pero esta evaluación comparativa para actuar en caso de emergencia. Pero hay un tope, donde lo que no tienes previamente lo puedes estirar, reacomodar, reorganizar hasta cierto nivel, más no puedes hacer. Y por eso es que la planeación de la infraestructura de estos laboratorios tiene que seguir creciendo. Y bueno, y tenemos otros, la investigación relacionada con la salud pública, entrenamiento y educación, alianza y comunicación, son otras de las funciones claves. En esta infraestructura y niveles de los laboratorios de salud pública, los tenemos todos, Paco les va a hablar en más detalle, pero la desvinculación no existe. La base de la pirámide es la parte clínica, son los laboratorios clínicos, nada más que no entran en todas las redes de diagnóstico porque no todos están armonizados utilizando exactamente las mismas técnicas, y el hecho de poder decir que tenemos un sistema de calidad igual para poder utilizarla como confirmatorio en una vigilancia epidemiológica. Pero si un laboratorio clínico entra a nuestras redes de diagnóstico y utiliza los mismos estándares nacionales, e inclusive ahora se usan muchos internacionales para estar en esa red, por supuesto que es bienvenida su información para lo que nos haría crecer muchísimo más. Entonces, pasamos a los laboratorios de salud pública locales o jurisdiccionales, los estatales, los de referencia. Es una misma estructura que existe en la gran mayoría de los países del mundo, es la que tiene México, pero no debemos olvidar que la información del laboratorio no se queda en el laboratorio, sino que tiene que salir a sus socios desde la población hasta los grupos de vigilancia epidemiológica en todos los niveles, llegando hasta el federal. Y este de acá arriba es la interacción y el vínculo con todo lo que nos rodea más allá de nuestras fronteras, que son los vínculos internacionales. Obviamente, cuando hablamos de infraestructura y niveles de los laboratorios de salud pública,
también la infraestructura depende del nivel de bioseguridad y biocustodia que requerimos. Y para eso hay que entender que un laboratorio, antes de construirse, antes de diseñarse, tiene que hacer lo que se llama un análisis de riesgo. ¿Qué voy a hacer en él ahora y lo que viene? Y de acuerdo a eso, las instalaciones se preparan para qué tipo de nivel de bioseguridad debe de tener. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta y a veces no se entiende porque todo el mundo quiere trabajar Bruselas haciendo cultivos puros, etcétera, en laboratorios que no deben de ser, porque Bruselas genera aerosoles y puede ser altamente infeccioso. O no puedes trabajar ahora, sepas que se consideren, digo, muestras que se consideren que pueden ser potencialmente polio en cualquier laboratorio, porque estamos en un proceso de erradicación, de eliminación, yendo hacia la erradicación, etcétera, y todo eso se tiene que manejar bajo ciertas características. Entonces es muy importante cómo el laboratorio va a gerenciar sus riesgos para lo que va a trabajar hacia el interior de ellos. La vigilancia, esta lámina se la tomé a Paco y seguramente la platicará con ustedes. En México existe una red muy fuerte de la cual tenemos que estar orgullosos porque se ha incrementado notablemente que parte de los laboratorios locales, los laboratorios estatales y hasta el INDRE con laboratorios de apoyo a la vigilancia epidemiológica que verdaderamente ya son parte de la vigilancia epidemiológica. Y no estamos aislados porque a través del INDRE toda esta red está vinculada con organizaciones internacionales de todo tipo, tanto para el intercambio, la posibilidad de aseguramiento de la calidad, no solamente de los procesos que estamos manejando, sino el de las técnicas per se internas, que es muy importante que se llevan a cabo como debe de ser. Entonces, también esto lo platicará Paco, son las dos únicas láminas que tomé prestada de él, donde debemos ver que cuando un laboratorio trabaja, no empieza nada más en esta parte que es la analítica, sino que depende 100% de los procesos externos al laboratorio, que es la fase preanalítica. ¿Se hizo un buen diagnóstico? ¿Se tomó la muestra que se debería de tomar y en la forma que se debería de tomar? ¿Se transportó y conservó esa muestra adecuadamente? Porque de eso va a depender la calidad del trabajo que tiene un laboratorio. Y obviamente tampoco termina aquí con el hacer la prueba, sino que es cómo es capaz de generar un resultado y que llegue al tomador de decisiones, que es la posanalítica, y aquí donde incluye también todo el análisis que tienen que hacer para la vigilancia epidemiológica e integrar una conclusión que le sirva a la salud pública. Entonces, vemos que el aseguramiento de la calidad es una piedra angular en los laboratorios. ¿Por qué? ¿Cuál es el concepto? Porque nos garantiza que la información obtenida por el trabajo del laboratorio sea precisa y permita la mejor orientación a los programas de prevención y control. También garantiza que todos los involucrados, que a veces no están todos dentro de la misma institución, ya vimos que hay etapas y niveles, hablen el mismo idioma, que existan procesos armónicos, iniciando con las definiciones de caso, toma, envío de muestras, algoritmos diagnósticos claros, metodologías validadas, interpretación correcta y análisis de la información. Y en metodologías validadas solo quiero darles un mensaje. Mire, existen muchos grupos de investigación extremadamente valiosos que de pronto desarrollan una técnica. O sea, yo ya desarrollé mi PCR y dicen, ya la validé porque la probé con un grupo de muestras positivas y negativas. Hice 25, 30 muestras positivas y negativas, me salió esa sensibilidad y especificidad. No, validar es mucho más que eso. Ustedes que son gente de laboratorio lo saben, el poder hacer todo un proceso que nos demuestre que esa prueba es estable, se reproduce tantas veces como lo mencionamos, qué tanto se dispersa de lo que podría ser lo que se considera como verdadero positivo, y luego ver cómo se comporta en población, en diferentes grupos poblacionales y en condiciones de la enfermedad. No es fácil.
Así que llegar a tener una técnica que entre en algún algoritmo de estos laboratorios de salud pública, a fuerza tiene que haber pasado por todos estos procesos de validación que permita esa precisión, porque la información es para tomar una decisión para una población entera. Es decir, se busca la máxima eficiencia y eficacia junto con una reducción de errores y una reducción del riesgo para el trabajador, sus componentes esenciales, garantía de calidad, gestión del laboratorio, etcétera. El programa de aseguramiento de calidad debe incluir elementos de selección de prueba de paciente, de preparación de muestras, de documentación, de transporte, manipulación, almacenamiento, análisis de muestras, informes, análisis de datos. Eso es algo que muchos laboratorios clínicos no tienen tiempo y pasa mucho. O sea, cuando tú le dices al laboratorio clínico, por ejemplo, ahora en COVID-19, necesito tu información, pues te dicen, yo no tengo tiempo, tengo que sacar 1000 pruebas al día, no tengo tiempo, ¿sí? Pero en realidad es importante toda esta información, documentar todo lo que estamos haciendo en estos sistemas. La garantía debe incorporarse en todos los aspectos de la gestión y la práctica de laboratorio para tener una excelencia continua. Una cosa que se usa mucho en estos laboratorios de salud pública son los algoritmos diagnósticos. ¿Y cuál es la racionalización alrededor de esto? Mire, la tecnología para el diagnóstico evoluciona rápidamente y no todos los laboratorios pueden realizar todas y cada una de las tecnologías disponibles. Y además, la posibilidad de diagnóstico a lo mejor la alcanzas con una técnica de un nivel 1. Y va a haber una proporción, un 20, un 10%, que no lo vas a alcanzar y tienes que pasar a otra prueba confirmatoria y a otra prueba confirmatoria. Entonces, ustedes pueden ver que hay laboratorios que no por recibir 3 tipos de muestras al mes van a establecer toda una sofisticada tecnología de ultraconfirmación. Entonces, para eso existen las referencias, para eso debe de existir, claro, los pasos de qué se hace primero, qué se hace después, de qué depende empezar con una prueba. Por ejemplo, sabemos que si yo voy a trabajar con arbovirosis o voy a trabajar con sarampión y voy a iniciar con una prueba de PCR en tiempo real, pues entonces tiene que ser en los primeros 5 a 7 días de haber iniciado los síntomas, porque es el momento de la viremia, es el momento en donde voy a identificar al virus. Pero si ya tengo 8 días o más, la probabilidad de una prueba positiva es mucho menor. Entonces, en algunos casos existe la posibilidad de serologías, en otros no, por problemas de reactividad cruzada, pero orienta el diagnóstico inicial y el tiempo de evolución para definir qué prueba entra. Entonces, como ustedes pueden ver, los algoritmos tienen su racionalización y en el laboratorio se tiene que hacer una racionalización. No es llegó la prueba y aquí yo le hago lo que le tengo que hacer, sino ver de quién viene y qué es lo que viene para poder utilizar la mejor prueba que esté dentro de lo que se ha demostrado que vale. Las redes de referencia entre los laboratorios y los algoritmos diagnósticos permiten armonizar el trabajo, garantizar la calidad de resultados y optimizar los recursos. Miren, algunos ejemplos de vigilancia basada en laboratorio, pues hay muchísimos, ¿sí? Una cosa es lo que hacemos dentro de un modelo de vigilancia y decimos todas, o sea, si el evento es poco, ¿sí? Pues se tiene que tomar una muestra en todos los casos, o sea, ya sabemos que si hay sospecha de cólera, todos y cada uno de los casos se analizan, pero si estamos hablando de los casos, por ejemplo, de dengue, pues solamente una proporción de los casos se va a tomar para hacer una muestra. ¿Por qué? Porque la gran mayoría se autolimitan, no necesitas el diagnóstico de laboratorio para el tratamiento y lo que necesitas es saber una base de la información para poder estimar lo que existe, porque pueden llegar a ser tantos casos que humanamente no es posible hacer todo. La vigilancia basada en laboratorio es cuando usas la información del laboratorio directamente para gestar tu sistema de vigilancia. Un ejemplo es, por ejemplo, lo que les acabo de decir de cólera. El otro es lo que se llama FoodNet en Estados Unidos, que es la vigilancia nacional de salmonela, y también se usa E. coli o 157H7 y algunos otros, ¿sí? Y lo que hacen es que tienen algunos centros que
cada vez que hay una sospecha del caso de salmonela, hacen toda la microbiología convencional y posteriormente se mandan, proceden a hacer lo que se llama electroforesis por campos pulsados para saber qué es lo que está circulando, si es una cepa que ya se había asociado a un brote o a lo que sea. Pero al mismo tiempo esa información ya se validó de que cada caso que encuentres representa 30 casos más en la población a través de estudios de investigación, y eso permite estimar. A eso le suman o hacen un análisis estimados con los números agregados de todos los casos de salmonela que se identifican en más de 300 laboratorios en Estados Unidos, más lo que ocurre en los brotes. Y con esto ellos llegan a la conclusión de que hay más de 2 millones de casos de diarrea aguda por salmonela asociada a alimentos en este país. Y no quiere decir que hayan hecho pruebas en los 2 millones de casos, sino que se están basando para entender mejor lo que está pasando con esta bacteria. Entonces, esto es aplicable también a cólera, E. coli 157 y a otros muchos modelos. Donde se ha usado también es la vigilancia basada en laboratorio en resistencia antimicrobiana, ¿sí? Porque tienes bacterias que son de interés, pero que no las vas a ver en la comunidad en todos lados, sino en ciertos pacientes. Entonces, si salta una Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenemasas en un hospital, suficiente para disparar una serie de acciones que te lleva a buscar más. Entonces, el laboratorio es el que está dando el aviso. Muchas redes de laboratorios que son muy importantes, como es la vigilancia virológica de influenza en el mundo a través de FluNet, que utiliza el sistema de vigilancia y respuesta de influenza GCIR, donde hay toda una red mundial desde los centros nacionales de influenza, que en este caso es el INDRE, pero que se nutre de toda la red de laboratorios y de labs de este país, y tenemos nuestro centro colaborador que es el CDC, y de ahí tenemos controles calidad tanto del CDC como de laboratorios centrales de la OMS para FluNet, como es Hong Kong, y el INDRE a su vez baja ese sistema de calidad y todos esos estándares a toda la red en México, etcétera. Entonces eso hace que armónicamente se esté trabajando y que la información que se está mandando a este sistema sea de lo más certera. Algo en lo que México se ha desarrollado enormemente, y con mucho gusto lo digo, y que ayudó muchísimo en el desarrollo y la vigilancia para la situación de COVID-19. O sea, el tener todo esto es lo que ha ayudado y también permite y garantiza la calidad del trabajo de lo que se está haciendo. Otras redes de diagnóstico son muchas: la enfermedad febril exantemática para la disfasia aguda, la de Helicobacter en tuberculosis, algunas zoonosis como rabia, brucela, etcétera, la arbovirosis, enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda, etcétera. Son redes que se han trabajado a través de los laboratorios estatales de salud pública. Entonces, si yo tengo una potencial sarampión, sé que aún cuando yo esté en el laboratorio privado más importante, tiene que ser notificado, tiene que llegar una muestra al laboratorio estatal, ya sea al INDRE, para que se sigan los canales de la confirmación. En conclusión, la información del laboratorio es una pieza elemental en la vigilancia epidemiológica. Los laboratorios de salud pública proporcionan evidencia sobre eventos de salud en las poblaciones, y el trabajo de los laboratorios de salud pública debe garantizar calidad y buenas prácticas. Es todo lo que quería darles como un inicio, como una introducción a este tema, y le paso la palabra a el maestro Juan Francisco Román. Muchas gracias, doctora. Gracias por su participación y por esta introducción. Ahorita voy a contextualizar mucho de lo que nos mencionó la doctora en el contexto ya aterrizado de la vigilancia epidemiológica aquí en México, dentro del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y cómo al final del día lo podemos aterrizar en un contexto de inteligencia epidemiológica que es perfectamente sustentable para la toma de decisiones. Les voy a compartir mi presentación. Ok, ya se puede ver, ¿verdad? Me parece que sí. Sí, Paco. Gracias. Ok.
Bueno, en el contexto de la vigilancia epidemiológica en México, tenemos pues un sustento legal que nos da todo el papel de la rectoría en la vigilancia epidemiológica desde la Constitución mexicana en el artículo 4 constitucional, en una de las garantías individuales del derecho a la protección de la salud, que también es establecido como un derecho humano, y la propia Ley General de Salud, en el que se establecen que tanto el nivel federal como los gobiernos en sus ámbitos de competencia van a realizar actividades de vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmisibles, de una lista de alrededor de 157 enfermedades transmisibles que están listados en la Ley General de Salud, y los aterrizamos de manera estructural en el reglamento interno de la propia Secretaría, en donde se establecen para la Dirección General de Epidemiología las funciones para la vigilancia epidemiológica, y al interior de la dirección, la vigilancia por laboratorio y el papel rector dentro de la Red Nacional de los Laboratorios de Salud Pública. Históricamente, nuestro sistema de salud, si bien ha surgido de manera segmentada, es necesario establecer estrategias que permitan unificar los procedimientos para la vigilancia epidemiológica, sobre todo desde un seno colegiado, tal cual surgió en la década de los 90 el Acuerdo Secretarial 130, en donde se establece la creación del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, que nos permite establecer con todas las áreas de vigilancia epidemiológica de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, un comité en donde se establecen todos los procedimientos para establecer las metodologías y procedimientos de la vigilancia epidemiológica. Es decir, no es que no se hiciera vigilancia epidemiológica antes de esto, sin embargo, cada institución de manera separada contaba con elementos que podrían ser totalmente heterogéneos en algunos aspectos y homogéneos en otros. La manera de sistematizar esto es a partir de la creación del Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica y aterrizado en el Grupo Técnico Interinstitucional que empodera a la norma 017 para la vigilancia epidemiológica, que es en donde se establece la obligatoriedad y la observancia para los procedimientos de vigilancia epidemiológica en todos los sectores de nuestro país, tanto público como privado. Asimismo, los programas de acción específico, tanto del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica como de los propios programas de prevención y control en la Secretaría de Salud, establecen dentro de sus estrategias el diagnóstico de laboratorio para la toma de decisiones y, sobre todo, para poder tener información que permite establecer estrategias de prevención y control. A partir de esto, y con la estructura de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, que se publica en el año 2013, podemos encontrar ya en esta versión de la norma a la Red Nacional de los Laboratorios de Salud Pública y el empoderamiento del Laboratorio Nacional de Referencia, que en este caso es el INDRE, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Partimos aquí de los criterios de operación de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública en su componente de vigilancia epidemiológica, porque si bien a nivel federal la rectoría de la red de laboratorios está separada en su componente de regulación sanitaria y vigilancia epidemiológica, nosotros establecemos la operación exclusivamente del componente de vigilancia epidemiológica, con independencia de los mecanismos que haya de interrelación para la vigilancia en salud pública en el país. Como les mencionaba, dentro del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica tenemos todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, encabezados por la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social en su régimen ordinario y su régimen actualmente denominado Bienestar, así como el ISSSTE, la SEDENA, CEMAR y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. ¿Cuáles son los componentes esenciales de la vigilancia? La morbilidad y la mortalidad, y dentro de estos componentes vamos a encontrar de sus procedimientos la vigilancia convencional y la vigilancia especial. En ambos casos tenemos elementos que apoyan información para la toma de decisiones a través de la vigilancia por laboratorio. La vigilancia convencional, básicamente todos aquellos que se dedican a la medicina y al ejercicio de la atención a la salud, van a poder encontrar que notificamos en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, de acuerdo al listado de la norma, 157 padecimientos. Esto es la vigilancia convencional y básicamente consiste en un conteo de casos. Sin embargo, esto no otorga información suficiente y la propia norma en su numeral 7 nos establece todas las metodologías y procedimientos. Dentro de estas metodologías encontramos los sistemas especiales. ¿Cómo podemos diferenciar esto? La vigilancia epidemiológica convencional simplemente nos va a dar los totales de casos sospechosos o probables por unidad médica, por sexo, por grupo de edad.
Obviamente, todo esto son las consultas de primera vez que podemos distinguir por institución, incluso por semana de notificación, de acuerdo al calendario de vigilancia epidemiológica. Tenemos sistemas especiales que ya nos dan un plus. Tenemos datos personales de las personas dentro de la población a las que estamos identificando por medio de definiciones operacionales de caso probable o de caso sospechoso, dependiendo del sistema de vigilancia, para poder identificar oportunamente personas en las que tengamos nosotros la sospecha de que hay un padecimiento sujeto a vigilancia. Dependiendo de esto, encontraríamos el porcentaje o la proporción de personas que solicitan atención a las que les necesitaríamos tomar una muestra para poder caracterizar el agente causal del diagnóstico de sospecha. Dentro de nuestros sistemas especiales, pues tenemos diversos sistemas especiales agrupados conforme a la norma en diferentes campos, como son las enfermedades prevenibles por vacunación, las enfermedades transmitidas por vector, las enfermedades diarreicas agudas, las respiratorias, las de transmisión sexual, la zoonosis, enfermedades bajo vigilancia sindromática y otras enfermedades transmisibles y no transmisibles, como son las displasias, las neoplasias o incluso los defectos al nacimiento. Aquí les señalo en el apartado número 7 de las metodologías cómo se establece la vigilancia basada en laboratorio como uno de los mecanismos para la vigilancia epidemiológica. Ya integrando la vigilancia de laboratorio de las enfermedades infecciosas dentro del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, del lado derecho les listo algunos de los objetivos para lo cual es importante tener en cuenta las herramientas de laboratorio, que muchos de estos ya también nos mencionaba la doctora Celia, que es la identificación oportuna de la circulación de agentes infecciosos, pero no solamente la identificación oportuna de lo que ya conocemos, sino también de aquellos que son poco frecuentes, en donde a pesar de que hay una poca notificación o un poco registro de los casos, continuamos con la vigilancia para estar atentos ante la emergencia o reemergencia de algún agente que está bajo control o sobre todo ante una estrategia de erradicación o de eliminación. Asimismo, nos sirve para identificar potencialmente agentes que no han estado circulando en nuestro país, tal como ocurrió en el 2009 con la pandemia de influenza y que nos ejemplificó muy bien la doctora. También nos sirve para caracterizar una situación epidemiológica, es decir, a establecer tendencias o patrones de circulación, áreas de riesgo, grupos que se encuentran en riesgo o son de riesgo potencial para el desarrollo o la transmisión o diseminación de alguna de estas enfermedades. Nos sirven para identificar a través de los sistemas especiales factores de riesgos que asociamos directamente a la presencia de la infección. Con todo esto, podríamos difundir la información para orientar la acción y las acciones de prevención y control que se establecen por parte de los programas preventivos. Todo esto lo vamos a lograr a través de procedimientos homogéneos en la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. Pero ¿qué otros objetivos tenemos derivado de estos mismos? Pues es establecer a partir de la vigilancia por laboratorio mecanismos potenciales de resistencia bacteriana o viral, es decir, en el 2015, cuando tuvimos la reintroducción de Vibrio cólera en México, pudimos identificar que se trataba de la misma cepa que estaba circulando en Haití y era importante identificar si había algún mecanismo de resistencia a alguno de los antibióticos para establecer acciones que fueran totalmente efectivas para la toma de decisiones y sobre todo en la atención clínica que permitiera el control y evitar la diseminación, cortando cadenas de transmisión. Para el monitoreo de cepas circulantes, serotipos, tipos, subtipos, genotipos o variantes antigénicas de los diferentes agentes virales, bacterianos o incluso en algunas ocasiones parasitarios, nos ha servido para establecer también cómo se comportan estos agentes. Un ejemplo bastante explotable es precisamente influenza, en donde tenemos identificados algunos patrones de circulación que no son una regla, pero sí son frecuentes, como los patrones de circulación bienal que existen entre influenza H1N1 y H3N2, en donde tienen alternancias. Un año predomina uno de estos virus y el otro uno distinto. Y entonces podríamos establecer patrones potenciales de circulación que no son una regla, pero nos orientan a la toma de decisiones de manera oportuna. También nos sirven para identificar brotes y comportamientos, sobre todo cuando estamos en situación de prevención y control. Uno de estos ejemplos es el reporte de la red negativa de cólera, donde ordinariamente estaríamos esperando no encontrar un caso, pero cuando surge un paciente con la definición operacional, es importante la toma oportuna de muestra y que se caracterice oportunamente para poder encontrar las acciones necesarias de manera sensible, como mencionaba la doctora, a partir de la definición operacional, pero ya específicas a partir de los datos
del laboratorio. Toda esta información nos es útil para poder establecer de manera geográfica la dispersión de los agentes de acuerdo a su caracterización y su tipificación. Incluso detectar potenciales portadores, es decir, aquellos que tienen los datos de la infección, que pudieran ser contactos o por hallazgo, en donde no necesariamente desarrollan todos los signos y síntomas que caracterizan la definición operacional o incluso algunos que pudieran ser asintomáticos. Asimismo, identificar focos de infección que nos ayuden a establecer escenarios para una prevención y control. Asimismo, y al final de esta diapositiva, podemos establecer también el ejemplo de la eliminación y la detección de una enfermedad, como es el caso de polio, donde continúa la vigilancia epidemiológica por medio de vigilancia sintomática de la parálisis flácida aguda y del sarampión por medio de la vigilancia de las enfermedades febriles exantemáticas, en donde lo que se pretende con esta vigilancia es poder detectar de manera oportuna un caso cuando esto suceda. De esto podemos establecer acciones totalmente enfocadas al área y al grupo en el que encontramos estos datos. Como les mencionaba la doctora, también tenemos la vigilancia, dentro de la vigilancia por laboratorio, toda una estructura denominada Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, en donde el INRE es el Laboratorio Nacional de Referencia y está establecido en los documentos que les mencionaba al inicio. La red se establece, se conforma por laboratorios estatales de salud pública, que son los laboratorios de los sistemas estatales de salud, y laboratorios de apoyo a la vigilancia epidemiológica. ¿Qué distingue uno del otro? Los laboratorios estatales que forman parte de la Secretaría de Salud en sus sistemas estatales tienen un marco analítico de 27 algoritmos y diagnósticos que forma parte de todo su marco analítico y de los cuales hay todo estructurado un mecanismo de control para otorgar información de calidad para los usuarios de nuestros servicios, que en este caso son los sistemas de vigilancia epidemiológica de todos los sistemas de salud. Los laboratorios de apoyo a la vigilancia epidemiológica son los laboratorios de epidemiología o laboratorios clínicos de las instituciones del sector, en donde de acuerdo a su capacidad van a decidir con qué diagnósticos pueden apoyar al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Tenemos aquí ejemplificados con escudos el IMSS, el ISSSTE, el Hospital General de México, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Instituto Nacional de Nutrición, que apoyan todos con el diagnóstico de influenza, porque es la capacidad con la que nos pueden apoyar. Sin embargo, el IMSS además cuenta con otros diagnósticos como la identificación de enfermedad diarreica aguda, VIH y algunos otros que forman parte de su marco analítico y que llevan ellos al interior de la institución el propio control de sus propios laboratorios de vigilancia epidemiológica. Todos estos laboratorios están sometidos de la misma manera sobre los criterios de operación de la Red Nacional de Laboratorios para establecer mecanismos de diagnóstico, referencia y control de calidad. Recordando que los servicios de diagnóstico son aquellos que se realizan de manera primaria para identificar ya sea el agente o los productos derivados de la interacción con el cuerpo humano que surgen a raíz de la infección o la propia interacción con estos agentes. Los laboratorios estatales de salud pública además cuentan con laboratorios locales. En el caso de México tenemos dos redes de diagnóstico que son las más antiguas, tal cual son la de tuberculosis y la de paludismo, que son redes de microscopistas que realizan el diagnóstico a través de laminillas para la toma oportuna de decisiones con el objetivo de dar un diagnóstico mucho más oportuno y certero al interior de la localidad. Todos estos laboratorios locales están sometidos a los mismos mecanismos de control en su laboratorio de referencia, que en este caso serían los laboratorios estatales de salud pública, que se encargan de su evaluación y control para establecer sus mecanismos de competencia técnica para generar información para la toma de decisiones. Como les mencionaba, la Red Nacional de los Laboratorios pues es una base para generar una calidad de información surgida a partir de los estudios de laboratorio y que es transversal a nuestro sistema de salud. ¿Por qué digo transversal? Porque apoyamos a diferentes programas de diferentes centros nacionales, tal cual es la estructura por el momento de la Secretaría de Salud, como son el CENSIA, el CENSIDA, el Centro Nacional de Equidad de Género y el Centro Nacional de Programas Preventivos, en donde se realizan los programas de prevención y control de enfermedades infecciosas y en los cuales, dentro de todos sus procedimientos que tienen concordancia con normas oficiales mexicanas y con el propio programa de acción específico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la toma de muestras en alguna proporción, dependiendo del diseño de cada uno de estos sistemas, para la confirmación de estos casos.
¿Esto cómo lo logramos? A través de personal altamente calificado dentro de nuestros laboratorios, a través de un proceso denominado liberación diagnóstica, en donde el propio Laboratorio Nacional de Referencia difunde estas técnicas y estas metodologías a la red para que puedan ellos realizar estos procedimientos diagnósticos y no esperar a que las muestras lleguen hasta el nivel federal, sino tengamos de manera mayor oportuna en estos laboratorios un diagnóstico que se realiza de manera homogénea, tal cual como se establece en el Laboratorio Nacional de Referencia, a través de un mecanismo denominado reconocimiento de la competencia técnica, en donde además de la liberación se deben de cumplir ciertos estándares de calidad en sistemas de gestión, tanto de calidad como del riesgo biológico. Toda nuestra red nacional está conformada por redes estatales. Tenemos enfermedades febriles exantemáticas, arbovirosis, infecciones respiratorias agudas, tanto virales como bacterianas, parálisis flácida aguda, etc. Como les menciono aquí, les mencionaba anteriormente, la red de microscopistas de tuberculosis y paludismo son las más antiguas en nuestro país y las más grandes. Apoyamos los programas de estos centros nacionales a través de las acciones que ellos enfocan para sus programas de acción, prevención y control. Y tenemos además 2 laboratorios móviles funcionales en el estado de Hidalgo y Tabasco que apoyan en situaciones de emergencia, trasladándose al lugar en el que haya ocurrido un desastre ocasionado por fenómenos naturales o lo más cercano posible con el objetivo de tener las herramientas de brindar un diagnóstico oportuno cuando sí se requiera. Asimismo, hay una participación colaborativa y un soporte del INDRE hacia la red y de la red hacia el propio INDRE, como ha ocurrido en situaciones de desastre. Si bien en desastres naturales localizados el INDRE apoya a los laboratorios de estas entidades cuando no pueden dar totalmente servicio o de manera temporal no tienen la capacidad por diferentes situaciones, nosotros realizamos el diagnóstico de acuerdo al marco analítico que establecimos en la red o la propia Red Nacional de Laboratorios apoya tomando la batuta de manera momentánea los servicios de diagnóstico cuando el INDRE pudiera no otorgar este servicio, tal cual ocurrió con algunos diagnósticos durante el sismo de 2017. Para esto necesitamos integrar todas las fases del proceso de diagnóstico, que tenemos todo un proceso preanalítico, analítico y posanalítico, como les mencionaba hace rato la doctora. No todas las acciones de laboratorio empiezan en la fase analítica. Tenemos diversos mecanismos de control. Los procesos externos del laboratorio participa mucho el área de atención médica y vigilancia epidemiológica. Sin embargo, sus acciones las va a conocer y las tiene que controlar a partir de los documentos o las acciones que emite el área de laboratorio, en este caso el Laboratorio Nacional de Referencia, por medio de los lineamientos de vigilancia por laboratorio que tenemos como parte de toda la red. Estos procesos externos del laboratorio de la fase preanalítica pueden ser los más susceptibles de error humano porque no son procesos automatizados y es donde requerimos una mayor atención para poder establecer las áreas de oportunidad cuando así surjan. Un ejemplo de esto es importante que se conozcan las definiciones operacionales de vigilancia epidemiológica porque no vamos a encontrar aquello que no estamos buscando. Entonces es importante conocer estas definiciones para saber qué tipo de muestra vamos a tomar. Partimos de un diagnóstico a través de una definición operacional dependiendo del sistema de vigilancia epidemiológica para realizar una petición analítica. ¿A qué nos referimos con esto? La norma 017 nos dice que el médico tratante es el responsable de asegurar la calidad y la toma de una muestra. Sin embargo, no es exclusivo del personal del área médica tomar la muestra, así como tampoco es exclusivo del área de laboratorio. Sin embargo, el médico debe saber bien cuál es el diagnóstico en el que está pensando para saber cómo realizar su solicitud cuando estas tareas están asignadas al laboratorio o personal especializado o cuando él mismo realiza la toma de la muestra. Por lo tanto, es importante conocer los mecanismos de preparación del paciente para la obtención de la muestra, establecer muy bien los mecanismos de embalaje para que la muestra llegue lo mejor conservada posible hasta el laboratorio de procesamiento, pasando por las compañías de transporte para que cuando ésta se entregue, tenga toda la calidad necesaria para ser procesada. Sin embargo, alguna de estas áreas pudiera tener una ventana de oportunidad que nos permitiera establecer alguna acción correctiva a posteriori para que no volviera a suceder. Una vez que la muestra llega al laboratorio de procesamiento, se evalúa su calidad y si cumple con todas las condiciones de calidad,
la vamos a procesar. De lo contrario, se emitiría un rechazo y esta información se le hace llegar al usuario del servicio para que cualquier área de oportunidad que tenga establezca una acción correctiva y se corrija. Una vez en el laboratorio, este mecanismo de control es totalmente de la mano de todo el proceso de evaluación en el laboratorio, en donde tenemos personal calificado, equipos totalmente calibrados por medio de procedimientos totalmente estandarizados, y que a partir de la recepción de la muestra se puede hacer una evaluación y un análisis de la misma. Una vez que realizamos el procedimiento en un tiempo establecido, el cual se denomina estándar del servicio, emitimos el resultado. Esta fase es la denominada post-analítica, en la que ya tenemos el resultado, pero no es suficiente tener el resultado, es importante entregárselo al solicitante del servicio a través de una emisión del resultado, ya sea en un sistema de información o estableciendo una coordinación para los mecanismos de entrega-recepción de resultado con nuestros solicitantes. Dentro de todos estos procesos tenemos diferentes tiempos que nos van a ayudar a evaluar la información de la vigilancia por laboratorio. Y aquí tengo un esquema que, si bien pudiera parecer un poco cargado, engloba todas las acciones de vigilancia por laboratorio dentro del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en las unidades de salud. Y tenemos a su lado izquierdo la parte en una caja amarilla con fecha de inicio de síntomas. Mientras un paciente, a pesar de tener síntomas, no solicite atención, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica no tiene capacidad de captarlo. Sin embargo, una vez que éste toma la decisión de solicitar atención o es llevado para la atención, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica lo capta. Dependiendo del sistema, vamos a poder encontrar que se necesita tomar una muestra. Esta se debe de tomar con una cierta oportunidad de acuerdo a cuándo inició sus síntomas para que ésta tenga la calidad para dar un diagnóstico certero. Sin embargo, pues todos estos procedimientos administrativos implican también cierto tiempo de tránsito para que esta muestra llegue al laboratorio, que es el denominado fase preanalítica, y en donde tenemos la mayor área de oportunidad. Una vez que llega al laboratorio, en la fase analítica y posanalítica, a través del estándar del servicio, que es el tiempo en el que se procesa una muestra, y la fase posanalítica de la emisión del resultado, podemos englobar en la mayoría de los sistemas especiales un indicador de clasificación oportuna, que es aquel que nos dice cuánto tiempo ha transcurrido de que esta paciente que solicitó atención y se integra al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, pudimos obtener un resultado que nos permitiera una toma de decisiones. A través de todo esto podemos emitir informes para morbilidad o mortalidad que nos sirven para las decisiones en acciones de prevención y control dentro de los programas preventivos, así como la vigilancia epidemiológica. Esta información, pues, para la toma de decisiones es también importante, pero también es estructurada. Y aquí lo parto a través de un concepto que es el denominado ciclo de inteligencia. Pero a partir de la definición de inteligencia de Sherman Kent en 1949, donde nos establece que la inteligencia es la transformación de la información en conocimiento y que va a ser a través de un proceso organizado en el que vamos a llevar a cabo la explotación de la información, pero tiene todo un ciclo, que ahorita lo vamos a ver. Nuestra propia ley de seguridad nacional, que si bien está enfocada a asuntos de seguridad nacional, nos establece este propio ciclo y que puede ser explotado en cualquier área de conocimiento y que incluso se utiliza en muchas empresas comerciales, ¿no? Como sistemas de estrategia. Y nos dice que es el conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de la información. Aquí en México, nuestro Centro Nacional de Inteligencia nos establece este esquema que les pongo aquí en la diapositiva, en donde el ciclo de inteligencia inicia con la planeación. ¿A qué se refiere esto? En donde el tomador de decisión le va a decir al analista qué es lo que necesita de información y a partir de ahí iniciamos un proceso de recolección que en el caso de vigilancia epidemiológica tenemos nuestros sistemas tanto convencional como especiales de vigilancia epidemiológica. Y dependiendo de cada uno de estos vamos a hacer el procesamiento de la información para poder analizarla, encontrar patrones de circulación, establecer grupos de riesgo, áreas de riesgo, zonas geográficas en las que potencialmente podemos identificar estos casos y aquellas áreas aledañas que estarían en riesgo de una potencial diseminación dependiendo del caso que estemos tratando. Una vez que tenemos este procesamiento de información, lo presentamos nuevamente al tomador de decisión que decide qué información es la que se difunde y se explota
y al mismo tiempo hay un mecanismo de retroalimentación en donde a partir de la planeación pudiera haber algo que no se tomó en cuenta o se necesitaría profundizar la información. Esto lo podemos operar en cualquier nivel técnico-administrativo, en cualquier institución, desde el nivel estratégico, el nivel táctico y operativo, en donde uno a través del otro, por medio de este ciclo de inteligencia, puede obtener información para tomar decisiones en el siguiente nivel superior. Pero, ¿cuántos tipos hay de inteligencia? De acuerdo a diferentes instituciones, una de ellas es, por ejemplo, la Universidad de Granada, por medio de su publicación de Global Strategy, nos establece un ejemplo de ello como la inteligencia sanitaria, en la que tiene elementos de epidemiología, elementos ambientales, vigilancia de elementos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, en donde básicamente lo importante es tener, conocer y contar con una capacidad de respuesta adecuada por medio de recursos humanos, recursos financieros, personales, pero también tecnológicos que nos permitan dar una respuesta a todo este proceso del ciclo de inteligencia. Como vemos, dentro de esta inteligencia sanitaria está el componente de epidemiología, y la inteligencia epidemiológica la podemos definir a partir de también varias publicaciones, que es una actividad de identificación, tal cual nos ejemplificaba la doctora. Es una actividad sistemática y continua que nos permite identificar riesgos para la salud pública por medio de la recolección sistemática de información, pero asimismo su verificación, que es el mecanismo más importante. Una vez que tenemos todo esto verificado y al mismo tiempo contamos con el análisis de la información por medio de métodos estadísticos para poder realizar la investigación de qué es lo que está sucediendo en el contexto de los riesgos a la salud pública, en este caso de las enfermedades infecciosas, o también en un contexto de desastres causados por algún fenómeno natural o incluso causados por el hombre. Una vez que tenemos esta investigación, podemos realizar la difusión. ¿Para qué nos sirve la difusión? Para caracterizar nuestros grupos de acuerdo a las variables epidemiológicas de tiempo, lugar y persona, establecer estrategias de protección, sobre todo para los padecimientos que están sujetos a control, y mucho más importante, los de eliminación y erradicación, en los que pretendemos tener siempre acciones de manera permanente para evitar que vuelvan a emerger o reemerger estos padecimientos. Para ejemplificarles un poco este contexto del ciclo de inteligencia en la inteligencia epidemiológica, les voy a poner nuevamente el esquema, pero contextualizado ahorita en la emergencia por COVID-19, en donde en la sala de situación surge toda la planeación de la información que se necesita para la toma de decisiones, y todos los analistas de sus diferentes componentes, partiendo de los indicadores de los cuales está estructurada la vigilancia por el momento, realizamos la recolección de la información a través de diferentes fuentes. Una de ellas es el sistema de vigilancia de enfermedades respiratorias. Aquí que encontramos tanto los casos sospechosos como los confirmados por laboratorio, como aquellos clasificados, confirmados por diferentes mecanismos como son la dictaminación o la asociación epidemiológica. Una vez que recolectamos la información y los diferentes componentes, la tabulamos, la procesamos, la analizamos, hacemos limpieza de bases de datos, encontramos ciertas relaciones de manera descriptiva o por correlaciones por procedimientos estadísticos que nos permiten establecer al tomador de decisiones un informe. En el caso del laboratorio es la positividad, y ahorita se los ejemplifico con el semáforo de riesgo. ¿Esto para qué nos ha sido de utilidad? Por los informes de la vigilancia por laboratorio en este contexto del ciclo de inteligencia dentro de la sala de situación, emitir recomendaciones en cuanto a la toma y tipo de muestra. Es decir, nuestro propio sistema de vigilancia nos establece a quién hay que tomarle una muestra partiendo de una definición operacional y qué tipo de muestra dependiendo del tipo de unidad, porque son objetivos distintos en la vigilancia epidemiológica, ya sean pruebas rápidas de antígeno o las pruebas para la PCR. Es importante conocer la oportunidad de la toma, la oportunidad del envío y, por lo tanto, el tiempo de procesamiento. Todas estas áreas de oportunidad nos han permitido establecer recomendaciones a las instituciones y a los sistemas estatales de salud para que, cuando existan áreas de oportunidad, se establezcan acciones correctivas y nos brinden información más certera, de mayor calidad y con mayor oportunidad. Una vez que tenemos estos informes,
en la propia sala de situación, los tomadores de decisiones evalúan cuál de toda esta información es la más útil, cuál se debe de profundizar y cuál se tendría que conocer de manera diferente para poder tomar una decisión. Y a partir de eso es que dentro de todo este contexto surge una de estas herramientas que es el semáforo de riesgo, perdón, epidemiológico, que uno de sus 10 indicadores es el porcentaje semanal de la positividad a SARS-CoV-2. Y dependiendo del contexto que nos hemos encontrado en las diferentes oleadas, ha tenido algunas modificaciones este indicador. Al principio era solo la positividad para pruebas de PCR porque eran las únicas con las que contábamos. Y era para todas las unidades que reportaban al sistema de vigilancia. Después tuvimos disponibles en México las pruebas rápidas de antígeno y ya teníamos la positividad por estos dos tipos de prueba. Sin embargo, ha ido modificándose la necesidad de la información y la necesidad de tener información más certera para toma de decisiones de manera más específica. Y actualmente, en el propio manual de elaboración del semáforo, encontrarán ustedes que ahorita el porcentaje de positividad se mide para SARS-CoV-2, pero únicamente de pruebas de PCR, pero solo en unidades monitoras de enfermedades respiratorias. Entonces, esto es un ejemplo de cómo el propio ciclo de inteligencia nos ha brindado la información, un mecanismo de trabajo que ha transformado las necesidades de información a lo largo del tiempo para la toma de decisiones. Aquí tenemos otro ejemplo de la difusión de la información, que al igual que la información del semáforo, es la presentación de la tabulación de los datos del procesamiento y análisis, que en este caso ha sido difundida. Aquí tenemos esta gráfica que muchos de ustedes ya conocen y se presentaba en las conferencias nocturnas y está disponible en las páginas del gobierno federal, en donde tenemos los casos confirmados, los sospechosos y aquellos negativos. Aquí lo importante y lo que señalo es el recuadro de positividad, que es la línea amarilla con las esferitas blancas, que es la parte de la difusión de esta explicación, en donde tenemos el recuento desde el inicio de la Semana Epidemiológica 1 de 2020 hasta el último corte publicado de la Semana Epidemiológica 33. Y toda esta información ha sido aportada durante este periodo por ya actualmente 179 laboratorios que participan en el diagnóstico de la vigilancia del SARS-CoV-2 por la emergencia epidemiológica, que es un contexto especial y diferente a lo que ocurre en otros sistemas de vigilancia. Esta red de laboratorios, que ahorita por el contexto de la emergencia es la más grande, está compuesta por laboratorios estatales de salud pública, laboratorios de apoyo a la vigilancia epidemiológica, laboratorios sectoriales, es decir, de ILIMS y Pemex u otras instituciones que han sumado al reconocimiento de la evaluación comparativa y brindan información al sistema de vigilancia, laboratorios académicos de diversas unidades y sus propios centros de investigación y algunos laboratorios privados, que este listado lo pueden encontrar también en la página del gobierno federal. Otro ejemplo de este mecanismo del ciclo de inteligencia dentro de la inteligencia epidemiológica e ir evolucionando en la toma de decisiones y la disponibilidad de herramientas diagnósticas es la vigilancia genómica, que en conjunto el área de laboratorio con el área de vigilancia epidemiológica ha establecido diversos criterios para la toma de muestras a través de 6 criterios específicos que nos han permitido una proporción de muestras para caracterizar estas por medio de la RT-PCR para la identificación de las variantes que han estado circulando en nuestro país, ya sea variantes de preocupación, variantes de investigación o variantes de vigilancia reforzada, además del resto del listado de las variantes que han sido publicadas. Y a partir de esto tenemos la información que también es disponible y que nos ha brindado todo este mosaico en la circulación de las variantes dentro de nuestro país y cómo se han ido moviendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y un ejemplo de esto es en color verde la variable 1.1519 que predominó en México durante el inicio del año, pero que conforme pasó el tiempo, la circulación y los propios cambios en el semáforo, la circulación de la gente y los cambios en las medidas de restricción o de apertura dependiendo de cada estado por su semáforo, pues han participado también de una mayor distribución
en la circulación de estas variantes en nuestro país. Otros ejemplos de vigilancia basada en laboratorio es, bueno, el ejemplo típico que es muy explotable de influenza, porque nos permite identificar diversos serotipos, tipificar algunas de estas muestras en casos específicos en donde el objetivo es buscar alguna potencial variante, serotipo que no estuviera circulando, así como establecer búsqueda de mecanismos de resistencia antiviral. Es importante resaltar que el INDRE es el Centro Nacional de Influenza para la OMS desde 1951. Aquí en la imagen pues vemos, no se ve muy bien, pero es el documento que se acredita al INDRE desde esa fecha, en donde históricamente participamos junto con la OMS para establecer los patrones de circulación que han servido para la toma de decisiones y decidir cuáles cepas se establecen dentro de la vacuna, que en este caso se distribuiría en el hemisferio norte. Asimismo, conocer los patrones de circulación que les hablaba anteriormente. Más vigilancia epidemiológica por laboratorio participado en la enfermedad de diarreica aguda por medio de la identificación de cólera, que ha ocurrido en brotes tanto desde la década de los 90 como en 2015. La circulación de enterobacterias en casos de diarrea moderada y grave para saber cómo se está presentando un patrón de circulación y poder establecer medidas de prevención que permitan su control, caracterizar, tipificar o genotipificar todos estos agentes e incluso sus mecanismos también de resistencia, como ha sido el caso de influenza o incluso el caso de cólera, para determinar algún tipo de resistencia antimicrobiana que nos brinda mayor información para cortar cadenas de transmisión. Asimismo, en las enfermedades transmitidas por vector, que habitualmente se vigilaba dengue, pero gracias a que contábamos con todas las herramientas para la identificación de otros arbovirus, encontramos o se pudo hallar a partir de su introducción en América fiebre chikungunya y la enfermedad por virus Zika. En el caso de rickettsiosis, todas estas herramientas en la red poder identificar las especies circulantes de los diversos padecimientos causados por estas especies, como son la fiebre manchada de las montañas, el tifo murino o el tifo endémico. Y en el caso de paludismo, de manera oportuna identificar casos importados, otorgar un tratamiento, dar un seguimiento adecuado, incluso determinar su carga parasitaria para verificar la efectividad del tratamiento. Y en el caso de tuberculosis, por medio de esta red muy grande, al igual que paludismo, para un diagnóstico oportuno basado en la microscopía y los mecanismos de control de calidad y referencia, establecer los mecanismos de identificación de las micobacterias, incluso determinar su resistencia. Estos son algunos de los ejemplos en los que la vigilancia epidemiológica en el contexto de la inteligencia epidemiológica y el ciclo de la inteligencia nos han brindado información para la toma oportuna de decisiones en nuestro país y que han contribuido al control, eliminación o erradicación de diversos padecimientos. Históricamente, ya en siglo XXI, esto es un breve resumen de lo que les he mencionado y cómo ha participado. Aquí es importante resaltar que tenemos tanto enfermedades infecciosas que se han introducido o reintroducido en nuestro país, pero también el contexto de los desastres causados por fenómenos naturales, tal cual ocurrió en los sismos de México en 2017. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de desastres? Que tenemos suspensión de servicios básicos como son luz, drenaje, agua potable, que dependiendo de la magnitud del evento, pues concentran mucha de la población en albergues o refugios, que derivado de toda esta ausencia de servicios básicos y ante la emergencia de manejar todo de la manera más adecuada, pudiéramos tener algún brote en alguno de estos albergues o la diseminación de alguna enfermedad. Y aquí es donde participa el laboratorio, en algunas ocasiones participando con sus unidades móviles en estos estados, movilizando las herramientas de diagnóstico de manera localizada para la identificación oportuna, inicialmente con una vigilancia sindromática y después de manera específica, pudiendo caracterizar aquellos agentes que han llegado a causar algunos brotes en algunos albergues o en algunas regiones que han permitido establecer acciones y mecanismos de prevención y control. Esto sería todo. Espero haya sido bastante explícito. Es solo una probadita de toda la información que pudiéramos encontrar y que les otorgaría en el curso de educación continua. Ya me estoy echando mi comercial, pero es un poco de la información que es útil y que se genera en la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública
y que anteriormente era considerada solo un apoyo, pero que actualmente podemos ver que es un componente totalmente transversal para la toma de decisiones y que nos serviría para la evaluación tanto de las acciones de vigilancia epidemiológica como el apoyo de los programas de prevención y control. Entonces, eso sería todo. Y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, maestro Juan Francisco Román. Y agradecerle también a la doctora Celia Alpuche, que se tuvo que retirar para una reunión que tiene. Pero muy didácticas ambas presentaciones. Realmente quedó claro mucho del trabajo que se hace en los laboratorios y fue muy enriquecedor estas presentaciones. Entonces, les agradezco muchísimo a los dos. Y ya estamos sobre el tiempo, pero no quiero dejar de mencionar brevemente algunas preguntas que nos hicieron, tanto en Facebook como aquí mismo en la plataforma Zoom. Entonces, solamente voy a mencionar algunas. Luz María del Carmen pregunta, comentar dónde se encuentran públicamente los lineamientos del manejo de muestras y definición de casos y de dónde toman los datos para el análisis y cuál es la fuente primaria. Si nos puedes comentar. Sí, claro, los lineamientos de vigilancia por laboratorio están disponibles en la página de GovMX. Si googlean lineamientos INDRE, es justo el primer enlace que aparece. La ruta para entrar en la página de GovMX a veces puede ser muy complicada, pero ahí está el listado de todos los lineamientos de vigilancia por laboratorio. Al inicio van a encontrar siempre justo el más actualizado. La información la tomamos de los sistemas especiales de vigilancia epidemiológica, que podemos contar con plataformas de información en las cuales pues, los usuarios de estos sistemas de información tienen acceso, o a raíz de la información que se nos comparte directamente por nuestros compañeros de vigilancia epidemiológica o los propios laboratorios estatales de salud pública. Perfecto. Y también nos preguntan, Teresa Marroquín, ¿qué tipo de software utilizan para la vigilancia basada en laboratorio? Algunos ejemplos que nos puedas comentar. Pues básicamente las bases de datos que tenemos información, dependiendo del volumen, puede ser desde Excel, ¿no? Sin embargo, Excel es limitado a 1.500.000 renglones y que en algunos sistemas de vigilancia por el volumen de información nos es perfectamente útil para elaborar tablas gráficas y algunas medidas estadísticas. Y el ejemplo ahorita es COVID-19, en el que pues la base de datos pues ya tiene cerca de 10 millones de registros, en donde Excel es imposible, porque lo hacemos a nivel nacional, y pues un gestor de sistemas de datos, como en mi caso es Stata, es el que uso, pero pues hay software libre como es R, ¿no? Que son gestores o sistemas de evaluación o de análisis estadístico de manera correcta. Ok, y una última pregunta de Luz del Carmen Hernández. Dice, sí, sin quedarme claro, ¿por qué se maneja Centinela para COVID si surgió como una forma de monitorear respiratorias agudas y diarreicas agudas que son altamente prevalentes e incidentes, mientras que de SARS se desconocía el comportamiento? Y tampoco queda claro por qué fueron camas y no casos para el semáforo y por qué la división en 4 colores. Entonces, si estas dos preguntas nos puedes ayudar a contestarlas. Sí, aquí, bueno, los sistemas de vigilancia epidemiológica, y dependiendo de la norma, tenemos establecidos los procedimientos para la vigilancia, ya sea vigilancia convencional, sistemas especiales, y una de las estrategias de vigilancia epidemiológica precisamente es la vigilancia centinela. Como lo mencionaba la doctora al inicio, el objetivo de la vigilancia no únicamente es contar casos, porque lo vemos de manera poblacional. Sin embargo, los sistemas de vigilancia centinela, en este ejemplo de COVID-19, surge a partir de estructurar este virus, porque al inicio se conocía con la información disponible que es la transmisión respiratoria. Se colgó, por así decirlo, o se sumó al sistema de vigilancia epidemiológica de la influenza, que ya tenía diseñado un sistema de vigilancia centinela. Sin embargo, no es únicamente lo que actualmente vigila SARS-CoV-2. Tenemos unidades monitoras de enfermedades respiratorias, como actualmente se denominan,
y unidades que no son monitoras, que están reportando directamente al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y de acuerdo a las necesidades y el contexto en el que nos encontramos, el propio Comité para la Vigilancia Epidemiológica establece, dependiendo del contexto, el padecimiento y la información disponible al momento de tomar la decisión, cuál sería el mecanismo de vigilancia más prudente y más oportuno, viable, para poder evaluar la información, para tener información que permita mecanismos de prevención y control. Perfecto, pues muchísimas gracias, maestro Juan Francisco. Estamos muy agradecidos por estas dos ponencias. Hay felicitaciones para los dos, para la doctora Celia Alpuche y para ti. Y pues te agradecemos nuevamente esta participación. Ha sido muy oportuna para el tema que hemos estado teniendo durante todo este último año y el anterior. Entonces, creo que ha quedado claro mucho también el trabajo que hace el INDRE. Entonces, muchas gracias. Y bueno, pues ponemos en pantalla tu reconocimiento y el de la doctora Celia Alpuche, y a nombre del doctor Eduardo Lascano, les agradezco, y es una constancia de participación que también se la haremos llegar por correo. Muchas gracias también a todos nuestros participantes. Tuvimos cerca de 400, tanto en la plataforma Zoom y en redes sociales. Esta conferencia también va a ser puesta en nuestro canal de YouTube para los que no pudieron estar completamente en toda la conferencia o que quieran repasar algún tema en específico. Pues gracias, y les cedo la palabra a la maestra Janet Real, que nos va a dar algunos anuncios parroquiales. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, maestro Paco, maestra, la doctora Celia Alpuche, que han sido motores dentro de esta pandemia para entender cuál ha sido la complejidad de la presencia de la enfermedad en nuestro país. Y pues les hacemos igual la invitación para que puedan explorar las oportunidades de educación continua que tenemos por parte de la Escuela de Salud Pública de México, para que nos puedan visitar en la página. La que sigue, por favor. Estos son los cursos que tenemos disponibles. Actualmente vamos a estar recibiendo preregistros para el curso de vigilancia epidemiológica basada en laboratorio que impartirán la doctora Celia Alpuche y el maestro Juan Francisco Román, y que justo todo esto que explicaron de manera muy breve lo desarrollarán en un curso de 40 horas para todos aquellos que estén interesados. También tenemos la opción de prevención y control de accidentes, así como la de comunicación para la salud, los cuales se tendrán disponibles a partir de noviembre, para que aprovechen la oportunidad para hacer su preregistro y se preparen para esta oportunidad de capacitación. ¿Me das la que sigue, por favor? También les comentamos que a partir de la siguiente videoconferencia estaremos saliendo directamente en el canal de YouTube. Todas las pláticas o todas las videoconferencias están en el sitio de YouTube de la Escuela de Salud Pública de México, y para que puedan aprovechar la oportunidad de, si se quedaron con alguna duda o quieren volver a repasar alguna cosa que se hubiese comentado dentro de estas videoconferencias, puedan consultarlas con oportunidad. Y para todos aquellos que, ¿me das la que sigue? Quieran suscribirse a nuestro canal, que puedan tener, la anterior, que puedan tener el aviso desde el canal, para que cualquier emisión que estemos haciendo la puedan estar escuchando en tiempo real. La que sigue ahora sí. La próxima videoconferencia será de aquí a octubre. Tendremos un espacio de descanso, pero en octubre, celebrando el mes contra el cáncer de mama, estaremos desarrollando un ciclo formativo de videoconferencias de cáncer de mama, en donde podremos explorar una cantidad de temas alrededor del tema, en donde explicaremos en qué condiciones estamos actualmente con respecto al cáncer de mama, cuáles son los factores de riesgos que lo promueven, y cuáles son algunas de las principales áreas de oportunidad dentro de los servicios de salud para la mejora de la atención dentro de
el primer contacto, así como los hábitos saludables y recomendaciones para la población para la prevención de este tipo de... Les agradecemos muchísimo su presencia y nos vemos en el mes de octubre para la próxima videoconferencia. Muchas gracias.